Han sido días muy intensos desde el día 3, cuando comenzó esta gran aventura que es siempre la fiesta del fuego, hasta hoy que debe terminar con el desfile del fuego y la quema del diablo. Definitivamente hemos vivido días emocionantes en la ciudad de Santiago de Cuba, como bien decías, desde el momento de la gala inaugural, cuando se le entregó el premio internacional Casa del Caribe al maestro Eduardo Tiburón Morales, y por supuesto tuvo un primer contacto la cultura santiaguera y cubana con la cultura uruguaya. Imposible también de no mencionar la gala dedicada al país invitado de honor Uruguay, donde pudimos constatar elementos de la cultura uruguaya como puede ser el tango, el candombe, incluso la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y hace solo unas horas, en el Palacio de Computación de nuestra ciudad, se dio a conocer que el país invitado de honor de la próxima edición, la 40ª edición ininterrumpida, será Belice, y también se estará dedicando al aniversario de los estudios Siboney de la EGREN. Por ende, estaremos haciendo un homenaje también al maestro y fundador Juan Almeida Bosque. Así mismo es, han sido jornadas en las que ha habido espacio para todas las manifestaciones del arte y la cultura, tanto cubana como de otros países del Caribe, porque han llegado hasta aquí, hasta la ciudad héroe, que en esta semana se convierte en la capital del Caribe. Grupos portadores de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, también ha habido representantes argentinos, venezolanos, bueno, en fin, un hermanamiento entre las naciones, como siempre apuesta este festival. Pero lo importante es cómo el festival se ha convertido en una plataforma de diálogo y de intercambio, tanto de los espacios prácticos, hablamos por ejemplo de talleres de oralidad, de poesía, de música, de danza, el taller de religiosidad popular que es tan importante dentro de un festival, pero también vamos a hablar de los espacios teóricos, espacios académicos como podría ser por ejemplo el Coloquio Internacional El Caribe, que nos une con un espacio de resistencia, o el coloquio dedicado a Hugo Chávez Frías, que precisamente también se pronunció en contra de la ley Helburton y el bloqueo. Han sido solo momentos de lo que estamos ahora mencionando entre muchos, porque no es solo la parte artística y cultural, sino que logramos abarcar temas económicos, temas jurídicos, temas de la tierra, temas agrícolas, muchos temas. Así es, Dairon, y pronto, en breve, estaremos conversando con una de las protagonistas de estos espacios teóricos, pero primero quiero hacer una especial mención al llamamiento del Caribe, que con el lema creemos en los muros, creemos en los puentes, no en los muros, pues trascendió de esta edición y que fue refrendado por muchos de los participantes, tanto cubanos como extranjeros, en contra del bloqueo, en contra de la ley Helburton, y también extendió un llamamiento de solidaridad internacional con los países que han sido víctimas de la injerencia del gobierno norteamericano. Definitivamente ese espacio donde estuvo presente el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que tuvo además un contacto directo precisamente con los líderes religiosos, con los grupos portadores, con los embajadores que participan, fue un espacio para lograr manifestar esa repulsión, ese sistema de resistencia por parte de los países del Caribe. Y la invitada que tenemos aquí a nuestro lado a continuación también es una protagonista del festival que se ha manifestado en contra de la injerencia y a favor de la paz. Así es, estamos hablando de Marta Cordiés, directora del Centro de Estudios Africanos, que ya le estoy invitando aquí junto a mí para conversar un poco sobre lo que ha sido el Coloquio Internacional El Caribe, que nos une, ese espacio teórico que siempre prestigia las festividades de la Fiesta del Fuego. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes mis jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los mejores logros del Festival del Caribe es ver gente tan joven y linda como ustedes interesada en el desarrollo de la cultura caribeña. 39 años de Festival del Caribe, y yo se los puedo decir porque soy casi fundadora. Trabajo en el festival desde las primeras ediciones. Se nota que es un evento que ha crecido, ha madurado y ha perfeccionado tanto sus líneas científicas como las líneas dedicadas a la cultura popular tradicional. Esa cultura que define un pueblo, que marca la identidad cultural, es la cultura que defiende el festival. En el evento teórico El Caribe que nos une, o en el taller de pensamiento, o en el de medicina natural y tradicional, fue esta cultura la protagonista y la que demostró una vez más que el mejor y más seguro puente para atender amistad y solidaridad entre los pueblos es la cultura. Este año, ¿qué caracterizó, qué distinguió a este encuentro teórico que siempre agrupa a intelectuales de toda la región? Nos distinguieron varias cosas. Primero, se amplió el diapasón de paneles, de comisiones. Segundo, las temáticas, porque al abordar la cultura popular tradicional como temática central, se formó de una manera indeleble un nexo y un lazo en los pueblos. Y tercero, porque contamos con la participación dentro de los paneles no solo
de especialistas académicos, sino de cultores de la propia cultura, actantes de esa cultura que vertieron sus opiniones en diferentes trabajos. Pero también quedó, digamos, una evidencia material de esos encuentros. ¿Me hablaba de un disco? Bueno, sí, yo presenté el disco Los Orichas Cantan y Cuentan, que es una recopilación de pataquíes con música. Es decir, usamos la música de la religiosidad africana para incorporarle las historias. Fue un disco que contó con la dirección general y musical de Humberto Bravo, tuvo músicos de Macubá, músicos de Cuba Caribe y músicos de Café Caliente. Por tanto, fue un trabajo muy completo y muy bonito con el sello EGREN. Y es un adelanto también de lo que estaremos viviendo el próximo año, en el 2020, ya que se lo estaremos dedicando al aniversario de los estudios Siboney de EGREN. Marta, yo creo que es importante resaltar la presencia de varios embajadores del continente africano dentro del festival. ¿Tiene esto un significado especial? Por supuesto que sí. Mira, África es una raíz muy fuerte en el Caribe. El hecho de que hayamos podido compartir el festival con el excelentísimo señor Abul Kare Touré, el embajador de Mali, con la señora Pandik, la embajadora de Sudáfrica, y con el señor Abu Ibrahim, el embajador de Nigeria, demuestra que el festival no solamente es una fiesta que tiene una locación geográfica, es una fiesta que tiene una locación y una significación histórico-cultural que la hace trascendente. Muchísimas gracias por estos detalles sobre el coloquio. Y eso que comentaba Marta Dairon me parece muy interesante, sobre todo en esta edición que ha estado dedicada a la República Oriental del Uruguay, un país que algunos sienten que no está tan cerca geográficamente de Cuba, pero que este festival ha demostrado que sus lazos culturales, históricos, pues lo hermanan y lo hacen también miembro de esa urdimbre que es el Caribe. En los propios paneles teóricos que se estuvieron realizando, en el propio coloquio internacional, incluso en las galas, se constató parte de eso, por la importancia que ha tenido la fusión, por ejemplo, de grupos portadores que llegaron desde Uruguay, representantes del candombe portador de esa herencia africana, con agrupaciones folclóricas santiagueras como puede ser Cocoyé, y así lo estuvimos disfrutando en la gala dedicada a Uruguay. Yo le propongo que usted siga en sintonía junto a nosotros, y si quiere tener más detalle de lo que aquí está sucediendo, también estamos a través de las redes sociales dictando lo que sucede aquí minuto a minuto. Estamos a solo instantes de que se desarrolle este desfile de clausura de la 39ª edición del Festival del Caribe, con muchas sorpresas también, porque concluirá en la Alameda, en el paseo marítimo de la Alameda de la ciudad de Santiago de Cuba, con ese tradicional quema del diablo. Así es. Y también esta será una oportunidad de volver a ver a los grupos portadores desfilar por este Parque Céspedes, como sucedió, por ejemplo, el día 5, durante el desfile de la serpiente, que también estuvimos transmitiendo por nuestra señal y que agrupó aquí a muchos de los participantes en esta edición de la Fiesta del Fuego. Y también es una manera de comprometer al próximo país invitado de honor, Belice. Ayer estábamos presentes en Calle Blanca, donde se realizó la ceremonia, ese homenaje especial que siempre se hace en la casa de Alberto Lescay Merencio, de su familia, donde se hace la carga de la empaca, el símbolo del Festival del Caribe, que se entrega año tras año a ese país invitado de honor, en este caso Belice. Yo estaba analizando incluso en las redes sociales, buscando un poco de datos acerca de este país invitado de honor, y me recordaba mucho a Surinam en ediciones anteriores, porque tiene una plataforma cultural muy rica, desde por ejemplo la cultura maya presente dentro de la cultura de Belice, la cultura africana, española, la cultura inglesa, porque todavía es parte de la monarquía inglesa, y por supuesto también algunas que otras culturas emigrantes como la cultura libanesa, otras culturas que forman parte de esa gran plataforma. Eso quiere decir que vamos a conocer unas nuevas tradiciones, nuevas culturas, como lo hicimos con Uruguay. Vamos a tener una edición número 40 muy intensa, pero me alegro también que hayas mencionado la empaca, y quiero destacar que en esta 39 edición se hizo una entrega muy especial de este símbolo, máximo símbolo del Festival del Caribe, y es que los grupos portadores de la región, especialmente los de Santiago de Cuba, decidieron entregar una empaca al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como una forma de agradecimiento por la continuidad que ha demostrado de la política cultural cubana, y para acompañarlo también en su gestión de la cultura en nuestro país. Eso se entregó precisamente durante el intercambio que tuvo el ministro de Cultura de la isla, Alpidio Alonso, con participantes en el evento que se realizó en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución, Antonio Maceo Grajales. La empaca es un símbolo mágico religioso que escogió Joel James, fundador del festival, para identificarlo por todo lo que representa, por todo ese conjunto de elementos
elementos naturales que adquieren un carácter mágico cuando se integran en este cuerno y que representan de alguna manera la fortaleza, la unidad de los pueblos del Caribe. Yo creo que atendiendo a los preceptos bien planteados por el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recientemente en el concluido Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, mucho de lo que sucede en este Festival del Caribe tiene que ver con eso que se planteaba en el Congreso, con esas preocupaciones entre el vínculo de cultura y turismo, en esas preocupaciones que se tienen con el patrimonio, con cómo llevar la cultura y cómo transmitirla de generación en generación, pero más importante aún, cómo comunicarla con otros países de la región del Caribe y con otros países de las regiones del mundo. Así es, y esos debates se han multiplicado en todo el país, porque por ejemplo los delegados que estuvieron en esta magna cita, los santiagueros, pues comentaron sobre cuáles son las iniciativas que han tenido para llevar esos debates a todo el pueblo, cuando este fin de semana el propio ministro de Cultura pues tuvo un encuentro con ellos, los delegados del Congreso de la UNIAC, aquí en esta ciudad héroe. Yo creo que ahora que estamos ya presentes hablando un poquito de música, definitivamente estábamos hablando de la importancia que va a tener los estudios Siboney de la EGREN en nuestra ciudad. Invitar por favor al director de estos estudios Siboney actualmente, Marcos Antonio Camping. Bienvenido a nuestra transmisión desde el Canal Caribe. Me imagino que son muchas las expectativas que tienen los estudios Siboney con esta dedicatoria que se les realiza por parte del Festival del Caribe. No, indiscutiblemente las expectativas, como dices, son bastante grandes. Y primeramente el agradecimiento a la Casa del Caribe, el comité organizador del festival, por pensar en los estudios Siboney en sus 40 años de fundado por el músico comandante Juan Almeida Bosque. Para nosotros, indiscutiblemente, como te decía, el compromiso es mucho. Y pensamos en estos 40 años dedicados precisamente al dedicarse a nuestro festival, es redireccionar toda nuestra producción fonográfica precisamente a los valores del Caribe, a los valores musicales del Caribe, que es también un sueño que tenía el comandante Juan Almeida a la hora de la fundación de los estudios, o sea, salvaguardar toda la música y toda la producción musical del oriente de Cuba, y bueno, también ya ha trascendido, ya no solo el oriente, sino Cuba internacionalmente, y ahora con esta dedicación pues profundizaremos la proyección hacia el Caribe. Hoy el catálogo de excelencia de los estudios Siboney de la EGREN cuenta con exponentes que son representantes indiscutibles de la música no solo de Santiago de Cuba, sino de toda el área geográfica. Sí, a ver, indiscutiblemente el Septeto Santiaguero, 2 veces con el premio Grammy, grabado en los estudios Siboney, y una primera vez el propio Eliades Ochoa, que aunque no es de nuestro catálogo de son de Cuba, pero es de Musicuba, de la EGREN, fonográficamente de la EGREN de toda Cuba, indiscutiblemente marcan un ritmo dentro de nuestros estudios. Hay otras agrupaciones, el propio Septeto Turquino, los Guanches, Ecos del Tibolí, Morenazón, que de hecho incluso ha participado 3 años de manera consecutiva, durante 3 años en el Festival de Jazz en Belice, que se le dedica también a este país el próximo festival, y por supuesto el resto de las agrupaciones que tenemos, en total son 10, los Carachi, que también cultiva la música cubana y también la música caribeña y del mundo. Si pensamos ahora mismo en esos grupos portadores, elementos de la cultura popular, pienso por ejemplo en Voces del Milagro, en la Steel Band del Cobre, también existe un vínculo con esos grupos portadores, incluso podrían tener la posibilidad a propósito de este Festival del Caribe de grabar elementos nuevos dentro del festival. Bueno, primeramente tanto Voces del Milagro como la Steel Band tienen producción fonográfica con los estudios Siboney, ambas agrupaciones, y de hecho ya veníamos trabajando de conjunto con la Casa del Caribe para precisamente salvaguardar toda esa musicalidad que tienen los grupos portadores y que todos esos cantos de labor que también existen y que son portadores de esos grupos, tenerlos registrados fonográficamente en nuestros estudios, y por supuesto, nada mejor que este año dedicado a los estudios y dedicado también nuestra celebración del 40 a los 40 también de la Casa del Caribe para hacer precisamente todo este trabajo de producción fonográfica en salvaguarda a estos grupos portadores. ¿Hasta qué punto, Camping, tendría esto que ver con lo que recientemente fue anunciado en la Plaza de Marte de nuestra ciudad de Santiago de Cuba, de declarar a nuestro Santiago de Cuba ciudad musical? Santiago, nosotros para los santiagueros indiscutiblemente somos ciudad musical, pero bueno, estamos en la aspiración de ser declarados por la UNESCO, ya será para el 2021 esa aspiración, pero de hecho lo que pasó en Plaza de Marte es precisamente la expresión de toda una ciudad que sea declarado y sea reconocido internacionalmente, en este caso por la UNESCO,
todos los valores culturales y musicales de las diferentes manifestaciones que están presentes en Santiago de Cuba y que por supuesto los estudios Siboney tienen un papel importante en precisamente preservar para el mundo y para la posteridad todos esos valores musicales que tenemos. Indiscutiblemente forma parte de esa cadena de valor de la industria musical cubana y que desde Santiago vamos a contribuir sin duda a que sea declarada la ciudad como ciudad musical en el 2021, que sería la nueva meta que tenemos. El Festival del Caribe sin duda alguna será un paso más para llegar a esa meta que ustedes se proponen de ciudad musical. Es otro espacio, como se ha podido vivir durante todos estos días en los diferentes espacios que propicia el Festival del Caribe, otro espacio para disfrutar las diferentes manifestaciones que a diario y de manera cotidiana y espontáneamente brotan por todas las partes de la ciudad, la música cubana y la música santiaguera, por supuesto. Entonces esperamos muchísima música en la edición 40 ininterrumpida de nuestro Festival del Caribe. Muchísimas gracias, Marcos Antonio Camping, director de los estudios Siboney de la EGREN en la ciudad de Santiago de Cuba. Vamos a bailar y vamos a sentir la música cubana y santiaguera a lo grande en la próxima edición. Sí, pero vamos a comenzar desde hoy porque ya está a punto de empezar el desfile del fuego, el desfile de clausura de esta 39 edición ininterrumpida del Festival del Caribe, que ha convocado para el Parque Céspedes a muchos santiagueros y santiagueras en esta tarde. Definitivamente otra oportunidad que tendremos los cubanos y las cubanas de sentir al Caribe más de cerca, de vivir esa historia, de vivir las tradiciones, de sentir la historia y la cultura a través de estos grupos portadores que no solo llegan del Caribe, sino llegan de todas las regiones de nuestro país para compartir esas tradiciones y esa historia a través de este festival, de esta plataforma cultural que es la Fiesta del Fuego. A usted lo estamos invitando a que siga junto a nosotros en esta transmisión, pues tendremos próximos contactos informativos, otras entrevistas con personalidades y protagonistas de esta fiesta y pues para que viva en primera persona lo que sucede aquí en la capital del Caribe, en Santiago de Cuba. Adelante entonces la señal a los estudios centrales. Muy buenas tardes.